Era una noche fría de 1940, en las montañas austriacas de Sonntag. María Sima despertó al sonido de pasos lentos en su pequeño cuarto. Cuando abrió los ojos, vio una figura humana caminando de un lado para otro, en silencio. Asustada, ella preguntó con firmeza: «¿Cómo has entrado aquí? ¿Qué buscas?». Pero la figura no respondía. María se levantó de la cama e intentó agarrarla. Sus manos atravesaron solamente el aire. No había nada. Lo intentó nuevamente, y nada. Fue entonces que la figura finalmente habló, revelando ser un alma del purgatorio que venía a pedir ayuda. Aquella sería la primera de incontables visitas que marcarían toda la vida de María Sima, abriendo una ventana rara y sobrenatural hacia un misterio que la Iglesia siempre enseñó. El purgatorio es real, y las almas que allí se purifican claman por nuestras oraciones. María Agata Sima nació el 5 de febrero de 1915, en Sonntag, una pequeña aldea en las montañas de Vorarlberg, en Austria. Ella era la segunda de 8 hijos de una familia extremadamente pobre y profundamente religiosa. Su padre, José Antonio, trabajó como cartero, obrero y campesino. Su madre, Aloísa, tenía una devoción especial por las almas del purgatorio y enseñó a María desde pequeña a rezar por ellas. Desde la infancia, María llevaba en el corazón un deseo ardiente de consagrarse a Dios en la vida religiosa. A los 17 años intentó entrar en 3 conventos diferentes, pero fue rechazada por las 3 comunidades religiosas. El motivo era siempre el mismo: su salud frágil. A los 8 años, María había sufrido de pleuresía y neumonía, enfermedades que dejaron su cuerpo debilitado y aparentemente incapaz de soportar la vida dura de los conventos. Estos rechazos fueron un sufrimiento profundo para María. Ella no entendía por qué Dios permitía que su sueño más sincero fuera frustrado tantas veces. Pero poco a poco, en la humildad de la oración y de la espera, ella comprendió que Dios tenía otro plan para ella. No sería en los pasillos silenciosos de un monasterio que María cumpliría su vocación, sino en el servicio escondido y misterioso a las almas más necesitadas, las del purgatorio. Ella entonces imploró a Jesús y a la Virgen María que le dieran una misión clara. Y ellos respondieron. María hizo un voto de virginidad, consagrándose a Nuestra Señora según el método de San Luis María Grignon de Montfort, y ofreció su vida entera como víctima de amor y de expiación por las almas sufrientes del purgatorio. A los 25 años, en la madrugada de aquella noche de 1940, todo comenzó. La primera alma que le apareció era un extraño que caminaba en silencio por el cuarto. Cuando María finalmente entendió que se trataba de un alma del purgatorio, ella preguntó qué necesitaba aquella alma. La respuesta fue simple, pero profunda: oración y sacrificio. El alma pidió que María rezara por ella y ofreciera pequeños sufrimientos para ayudarla a salir del purgatorio más rápido. María aceptó, y esa fue apenas la primera de muchas. Durante los primeros años, de 1940 hasta 1953, apenas 2 o 3 almas la visitaban por año, casi siempre en noviembre, el mes dedicado a los fieles difuntos. María trabajaba como empleada doméstica, cuidaba niños y llevaba una vida simple y escondida. Pero en 1954 todo cambió. El Papa Pío XII había proclamado aquel año como Año Mariano, en celebración del centenario del dogma de la Inmaculada Concepción. Durante todo aquel año santo, las almas del purgatorio comenzaron a visitar a María todas las noches. Era un flujo incesante de pedidos, de historias, de sufrimientos. Fue también en aquel año que María comenzó a recibir no apenas pedidos de oración, sino invitaciones para sufrir en unión con las almas del purgatorio.
En el Día de Todos los Santos de 1953, poco antes del inicio del año mariano, María aceptó por primera vez sufrir voluntariamente en expiación por un alma. Ella no sabía lo que eso significaría. Los sufrimientos que vinieron fueron terribles. Dolores agudos por todo el cuerpo, como si puñales invisibles la atravesaran, miembros jalados violentamente, dolores en el vientre, náuseas insoportables. Cada dolor correspondía a un pecado que el alma debería expiar en el purgatorio. Pero María aceptó todo con amor, recordándose del voto que había hecho. Fue el día 8 de diciembre de 1953, fiesta de la Inmaculada Concepción, que María recibió la visita más impresionante y dolorosa de toda su vida. Un alma se presentó delante de ella con un aire de desesperación profunda. Según el relato de María, se trataba de un sacerdote que había vivido en la región de Colonia y que decía haber muerto en el siglo VI, hace casi 1400 años. Él explicó a María que estaba en purificación desde entonces, sufriendo por los pecados que había cometido en vida: asesinatos, falta de fe, adulterios y misas sacrílegas. Había participado en el martirio de los compañeros de Santa Úrsula y vivido una vida de graves ofensas a Dios. Ahora, después de siglos de sufrimiento, aunque la Iglesia no define la duración del purgatorio en términos de nuestro tiempo cronológico, él venía a pedir ayuda, pero había una condición: María necesitaba aceptar libremente sufrir por él. Si ella no aceptaba, él continuaría sufriendo por tiempo indeterminado. María, tocada por la misericordia de Dios y por la compasión por aquella alma tan sufrida, aceptó. Lo que siguió fue una semana de dolores indescriptibles. Todas las noches el alma del sacerdote volvía y María sentía como si sus huesos fueran dislocados, como si hojas afiladas presionaran todo su cuerpo, como si estuviera siendo aplastada. Pero ella soportó todo en silencio, ofreciendo cada segundo de agonía por la liberación de aquella alma. Y al final de la semana, en la fiesta de la Ascensión de 1954, el sacerdote fue finalmente liberado del purgatorio. Este caso reforzó en María la convicción de que el purgatorio es real y que, para muchas almas, la purificación puede ser intensa y prolongada. Al mismo tiempo, se trata de una expresión de la misericordia de Dios que prepara el alma para la visión del cielo. Y le enseñó algo más. La misericordia de Dios permite que los vivos ayuden a los muertos y hasta largas purificaciones pueden ser aliviadas por la oración y por el sacrificio ofrecidos con amor. Después del año mariano, las visitas de las almas continuaron. Generalmente, 3 o 4 almas visitaban a María por semana. Ellas venían de diferentes épocas, lugares y condiciones de vida. Algunas eran humildes campesinos, otras eran religiosos, sacerdotes, hasta niños. Cada una traía una historia, un pedido, una enseñanza. María aprendió a distinguirlas. Unas aparecían con apariencia humana clara, como eran en vida. Otras parecían envueltas en niebla o en llamas oscuras. Las que aún sufrían mucho en el purgatorio tenían un aspecto aterrador, envueltas en las llamas de la purificación. Pero a medida que eran purificadas, iban volviéndose más luminosas, más bellas, más llenas de paz. Y todas repetían el mismo mensaje: la mayor ayuda que pueden recibir de los vivos es la Santa Misa ofrecida por ellas. Después de la misa, el rosario y el Vía Crucis son los medios más poderosos. Las indulgencias, las limosnas para las misiones, el agua bendita, las velas benditas, todo eso también ayuda a las almas a progresar más rápido hacia el cielo. Las almas enseñaron a María verdades profundas sobre el purgatorio. Ellas explicaron que el purgatorio no es un lugar físico en el sentido que entendemos, sino una condición.
Es un estado de espera y de purificación, donde las almas sufren el dolor de no poder aún ver a Dios cara a cara. Este dolor de la ausencia de Dios es el mayor sufrimiento del purgatorio, pero al mismo tiempo las almas están ciertas de que un día llegarán al cielo, y esa certeza les trae alegría aún en medio del sufrimiento. La intensidad y la duración de las penas varían inmensamente de alma en alma. Un día de purgatorio riguroso puede ser más terrible que 10 años de purgatorio leve. Algunas almas pasan por el purgatorio rápidamente, como si estuvieran apenas atravesándolo, mientras otras necesitan purificarse por tiempos más largos. Según lo que María Sima oyó de las almas en sus experiencias privadas, le parecía que muchos católicos tenían purificaciones más severas, justamente porque recibieron más luz y más medios de salvación. Es verdadero el principio evangélico de que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Pero esta es una reflexión ligada a sus revelaciones privadas. La Iglesia no establece comparaciones cuantitativas de sufrimiento entre católicos, protestantes o paganos en el purgatorio. Lo que la Iglesia enseña con certeza es que el purgatorio es purificación misericordiosa, que todos necesitamos rezar por las almas y que la comunión de los santos nos une en un solo cuerpo. María vio muchos religiosos y religiosas en el purgatorio por causa de su tibieza, de la falta de caridad y del amor tibio a Dios. Ella vio sacerdotes que celebraron misas sin devoción, que predicaron sin fe viva, que no amaron a sus ovejas. Ella vio laicos que asistieron a la misa sin las disposiciones necesarias, que recibieron la Eucaristía sin reverencia, que vivieron vidas superficiales y egoístas. Y todos ellos ahora pagaban en el purgatorio por el tiempo que desperdiciaron en la tierra. Pero las almas también trajeron mensajes de esperanza. Ellas hablaban con gratitud sobre la Virgen María, que intercede continuamente por las almas del purgatorio. María Santísima es la Madre de Misericordia y distribuye gracias a aquellas almas según la voluntad de Dios. Según un relato presente en las experiencias de María Sima, en la fiesta de la Asunción Nuestra Señora habría obtenido de Jesús una gran liberación de innumerables almas del purgatorio, pues ella fue coronada como Reina y Madre de la Divina Gracia. Este tipo de narrativa pertenece al campo de las revelaciones privadas y de la piedad, no a una enseñanza dogmática de la Iglesia. San Miguel Arcángel también visita el purgatorio, así como los ángeles de la guarda de las almas, que permanecen al lado de ellas hasta que sean liberadas. Las almas repetían a María: «Nosotras no estamos solas, no estamos olvidadas. El cielo se acuerda de nosotras. Pero ustedes, que aún están en la tierra, tienen el poder de ayudarnos. Usen ese poder, recen por nosotras, ofrezcan misas, hagan sacrificios. No nos dejen aquí solas por tanto tiempo». María también recibió de las almas enseñanzas prácticas y concretas. Según lo que ella oyó, la falta de oración por los pecadores y moribundos hace más difícil que ellos aprovechen las gracias de arrepentimiento. Pero debemos recordar que la Iglesia enseña que la condenación nunca es por falta de oración de los otros, sino por el libre rechazo de la gracia de Dios por parte de la propia persona. Aún así, nuestra oración tiene valor inmenso. María Sima relataba que, según aquello que veía, Dios suele conceder gracias especiales de arrepentimiento aún en muertes repentinas. La Iglesia, sin embargo, no define en detalles cómo se da ese momento final. Apenas afirma que Dios quiere la salvación de todos y ofrece gracias suficientes, respetando siempre la libertad humana. Por eso debemos rezar mucho por los moribundos, por los pecadores y por los sacerdotes, pues ellos enfrentan tentaciones mayores y sus responsabilidades son más pesadas. Según lo que María Sima oyó en sus experiencias, algunos niños que ya tienen cierta conciencia moral pueden pasar por una breve purificación después de la muerte.
La Iglesia, sin embargo, confía de modo especial los niños a la misericordia de Dios y no entra en detalles sobre la responsabilidad de edades específicas. Por eso, ese punto debe ser recibido con prudencia y como revelación privada. Si historias como esta tocan su fe y le hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbase al canal. Así, usted nos ayuda a continuar esparciendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. María Sima vivió toda su vida adulta en ese servicio oculto y doloroso. Ella nunca buscó a las almas del purgatorio, nunca las llamó, nunca intentó forzar esos encuentros. Al contrario, todo sucedía por permiso divino. Las almas venían hasta ella porque Dios, en su misericordia, permitía que lo hicieran. Y María nunca rechazó ayuda. Ella rezaba, sufría, ayunaba y se ofrecía continuamente. Su vida fue pobre, escondida y llena de dolores físicos y espirituales. Pero ella aceptaba todo con alegría, sabiendo que cada momento de sufrimiento tenía un valor eterno. Su obispo y su director espiritual, el padre Alfonso Mat, acompañaron de cerca su carisma y confirmaron que sus experiencias no presentaban error teológico. María escribió libros relatando sus experiencias, dio conferencias en varias partes de Europa, siempre con simplicidad y humildad, y hasta ayudó a construir una capillita en Sontag dedicada a las almas del purgatorio, atendiendo a un pedido que un alma le había hecho en nombre de la Virgen María. María Sima falleció el día 16 de marzo de 2004, en el día de San José, a los 89 años de edad. Su causa de beatificación fue abierta 10 años después, en 2014. Ella dejó un legado impresionante de testimonio y fe. Las revelaciones que recibió de las almas del purgatorio no son dogma de fe, y ningún católico está obligado a creer en ellas. De modo general, aquello que María Sima enseñó está en armonía con la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio, la comunión de los santos y el valor de la oración, siempre que sea entendido como revelación privada e interpretado con prudencia. Estas experiencias nos recuerdan verdades que corremos el riesgo de olvidar. El purgatorio existe como purificación dolorosa, pero llena de esperanza, fruto de la misericordia de Dios. En muchos casos, esa purificación puede ser intensa y prolongada, y justamente por eso nuestras oraciones y sacrificios tienen tanto valor. Nosotros, que aún estamos en la tierra, tenemos el poder de ayudar a las almas que allí se purifican. Cada misa, cada rosario, cada indulgencia ganada, cada pequeño sacrificio ofrecido, todo eso tiene un valor inmenso delante de Dios. Las almas del purgatorio son nuestras hermanas. Ellas ya están salvas, ya tienen la certeza del cielo, pero aún necesitan ser purificadas antes de ver el rostro de Dios. Ellas no pueden más merecer nada por sí mismas, pues el tiempo de merecimiento acabó con la muerte. Pero nosotros, que aún vivimos, podemos merecer por ellas, y ellas, a cambio, pueden interceder por nosotros delante de Dios. María Sima descubrió eso en la práctica. Las almas que ella ayudaba volvían después de liberadas para agradecer y ayudarla en sus necesidades terrenales. Es un intercambio de amor, una comunión profunda entre los que viven en la tierra y los que esperan en el purgatorio. Esa comunión es lo que llamamos comunión de los santos y es una de las verdades más bellas y consoladoras de nuestra fe. Que el ejemplo de María Sima y las voces que oyó del purgatorio nos recuerden rezar por los que ya partieron. Que no dejemos a nuestras hermanas y hermanos sufrir solos en la espera dolorosa de la visión de Dios. Que ofrezcamos misas, recemos el rosario, hagamos el Vía Crucis, ganemos indulgencias, demos limosnas, encendamos velas, asperguemos agua bendita. Todo eso tiene valor eterno.
y que recordemos también vivir bien en esta tierra, de buscar la santidad, de evitar el pecado, de amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, porque un día nosotros también dejaremos este mundo y esperamos que otros recen por nosotros como rezamos ahora por los que nos precedieron. El amor y la oración atraviesan hasta el fuego de la purificación y la misericordia de Dios no tiene límites.